Muchísimo gusto recibir a través de la línea telefónica a Juan Miguel Zunzunegui. Él es un escritor, historiador y académico mexicano, orgullosamente mexicano, que es autor de varios libros y que pues nos hace el honor de hoy hablarnos de su obra más reciente. ¿Qué tal, Juan Miguel? Muchas gracias por recibirnos la llamada. Al contrario, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Oye, pues cuéntanos, tienes por ahí varios libros muy populares, como el de Hernán Cortés, el de Maciosare, un extraño enemigo y todo, pero ahora nos presentas el regreso de Quetzalcóatl. ¿De qué se trata? A ver, sí, muéstranos. Exacto. Aquí está. Es que no ubico cómo funcionan las cámaras de la compu. Ahí está, el regreso de Quetzalcóatl. Pues sí, este es mi libro más reciente, es mi propuesta para este 2021. Y que bueno, va un poquito de la mano con el del año pasado. Justo el año pasado sacábamos Hernán Cortés, Encuentro y Sí. Conquista. No es que ninguno sea a continuación del otro, pero la verdad es que sí creo que son un gran complemento el uno del otro, porque claro, en Hernán Cortés, en ambos te cuento pues todo el tema de los orígenes de México, ¿no? Eso a lo que malamente le llamamos conquista. Sí, Y claro, en Hernán Cortés te cuento el punto de vista castellano y acá te cuento el punto de vista mesoamericano, en el regreso de Quetzalcóatl, pero siempre es dejando claro, no hay tal cosa como la conquista de México, porque un país que no existe no puede conquistar a otro país que no existe. ok. Y esas son las condiciones del siglo XVI. No existe un país llamado España y desde luego no existe un país llamado México. Entonces, lo malo es que pretendemos, y la narrativa histórica mexicana es súper simplista, pretendemos que el mundo hace 500 años era como es el de hoy y lo entendemos como el de hoy, y pues para nada, ¿no? Entonces, pues mira, lo que te cuento en el regreso de Quetzalcóatl es toda la historia mesoamericana, es decir, entender a dónde es a donde llega Hernán Cortés. Eh, Hago mucho énfasis, bueno, a ver, todo el relato gira en torno al mito de Quetzalcóatl, Sí, evidentemente, que es el mito pues, más importante de Mesoamérica y además, pues el único mito mesoamericano que sigue vivo, es una maravilla. Es decir, el mito de Quetzalcóatl se empieza a contar hace 3000 años, en tiempos de los Olmecas, 3500 antes de Cristo, no con ese nombre, no como Quetzalcóatl, pero ok. ahí empieza el personaje, el mito, que ya para tiempos de Teotihuacán se llamará Quetzalcóatl y que se va a convertir en el eje fundamental de todos los pueblos toltecas, ¿no? Hasta que llegan los españoles que le agregan al mito cuando salen con el tema este de que Hernán Cortés representaba el regreso de Quetzalcóatl. Ok. Entonces, bueno, te voy contando todo ese mito, te voy contando toda la historia de Mesoamérica, pero de manera muy específica es muy importante para mí contarte la historia de los mexicas, de los aztecas, porque si de algo está plagada nuestra historia es de mentiras en torno a los aztecas. Justamente, Juan Miguel, ahora con los 500 años de la conquista, que dices tú la mal llamada conquista, como que hubo toda una controversia, incluso con los festejos que pretendía hacer el gobierno, porque ni siquiera sabían como el lugar histórico de cada uno de los personajes. Bueno, eso ya es un tema diferente porque, a ver, hoy en día vivimos en el régimen de la invención. La realidad no importa, yo cada día determino lo que pasa y se acabó. Claro. Sin embargo, con el tema de la historia es mucho más serio de lo que parece, porque la historia al final establece la mente colectiva de los pueblos. La narrativa histórica determina lo que un pueblo es. Y es terrible. Yo por eso traigo una gran propuesta de paz con el regreso de Quetzalcóatl, porque estoy convencido que lo que tenemos es un discurso de odio terrible. Todos los días, de manera oficial, de parte del gobierno, hay un discurso de odio, porque este gobierno vive del odio, de la fragmentación y del conflicto, pero además es un discurso de odio contra nosotros mismos, porque caemos en esta tontería de, a ver, hablamos en español, pensamos en español, entendemos el mundo en español, toda nuestra cosmovisión, nuestra mente está formateada en español. Y en teoría estamos orgullosos de México. Y en teoría estamos orgullosos de nuestro folclore, de nuestra música, de nuestra gastronomía, de nuestro barroco, de nuestro neoclásico, de nuestros pueblos mágicos, de nuestras ciudades coloniales, de nuestros bailes, de los chiles en nogada. Bueno, nada de eso existiría sin España. Nada, Ok. nada, nada, porque todo es parte, todo es la parte hispana del mestizaje. Entonces, decir en español que no tenemos nada que ver con el español, mentarle la madre al español y decir en español que qué pena que llegaran los españoles, es, es dispararnos en el Negarnos. pie, es negarnos a nosotros mismos. Lo peor es que no nos damos cuenta, porque nuestra narrativa nos dice que somos aztecas conquistados,
cuando además es una narrativa súper centralista, porque, a ver, pues Azteca conquistado sería, a ver, hago mucho énfasis en esto en el libro. Mira, de 3000 años de historia mesoamericana, los aztecas existieron 200. De 1 millón de kilómetros cuadrados que abarcó Mesoamérica, los aztecas habitaban una ciudad. De 20 millones de habitantes que había cuando llega Cortés, los aztecas son 100,000. Y además son los 100,000 que llegaron 100 años antes, conquistaron Mesoamérica, conquistaron los valles centrales y llevan 200 años dedicándose a sangrar la civilización mesoamericana, a grado tal que todos los demás pueblos indígenas prefieren aliarse a Cortés, que seguramente también es salvaje, seguramente también les daba miedo, y sin embargo prefieren arriesgarse con Cortés, porque los aztecas llevan los últimos 100 años destruyendo la civilización. Entonces, honrar a los aztecas es honrar la barbarie. Ojo, solo a los aztecas, porque hay que hacer mucho el énfasis de que una cosa es la gran civilización mesoamericana, que llega a su momento máximo con Teotihuacán y Montalbán, y que de verdad es gloriosa, pero entender que los mexicas o aztecas no tienen nada que ver con esa civilización. Los aztecas es una tribu de chamanes del desierto, de lo que hoy sería Nevada, California, que aparecen en el horizonte mesoamericano en torno a 1250 a conquistar y a saquear. Entonces, mira, ejemplos muy simples, ¿no? Me gusta mucho poner Después de la Revolución Francesa, el tal Robespierre, el famosísimo Robespierre, gobernó 1 año. En ese año, Robespierre mató a 40,000 personas. 40,000 personas en 1 año, más o menos 80 al día. Y a ese año en Francia le llaman el régimen del terror. Te cuento esto porque 40,000 al año es más o menos lo que mataban los aztecas todos los años. Caray. Es decir, ellos tenían un régimen del terror como el de Robespierre cada año durante 100 años. En Francia le llaman el régimen del terror. En México les hacemos una maqueta para honrarlos. Y dices, a ver, pero además caemos en estas contradicciones de que te dicen, no, es que la barbarie de los españoles. Y dices, a ver, pero perdón, este país siempre tuvo bien poquitos españoles. Mientras fue virreinato, la población indígena siempre fue el 70, el 80%, ¿no? Y cuando te dicen cosas como, es que obligaron a la gente a convertirse, a ver, no, la Inquisición matando al que no se convierte. Yo no sé de dónde sacamos la historia de México. Mira, en 300 años de virreinato, en 300 años la Inquisición ejecutó a 4 indígenas. A 4. 4 en 300 años. 4 es un mal día para los aztecas. Los aztecas matan 40 al día. Pero resulta que si los españoles matan 4, si la Inquisición mata 4 indígenas en 300 años, es una barbarie. Pero los aztecas, por un nacionalismo estúpido, tienen permiso de todo. Si los aztecas matan 40,000 al año, eso está bien, porque son los aztecas. Y hay que comprender que son los aztecas. Y dices, a ver, y la idea esta de que los aztecas tenían una gran civilización. Trato de explicarte mucho en el libro que para que exista una gran civilización. Muy centralista, totalmente, como dices tú, ver a los aztecas nada más como si fuera el único pueblo indígena del país que está, pues que es multicultural además, ¿no? Multicultural y además como si los aztecas resumieran la historia de Mesoamérica. A mí me parece que de hecho es un insulto para el resto de las culturas mesoamericanas pretender resumirlas en los aztecas. Entonces, bueno, te trato de explicar estos 3,000 años para que entiendas de verdad quiénes son los aztecas, para que entiendas lo que te digo de que son unos chamanes del desierto. A mucha gente no le gusta que le digas eso, porque por nuestra narrativa tenemos complejo de azteca conquistado, y si yo te digo que los aztecas son chamanes del desierto, hay gente que se lo toma personal. Y dices, a ver, no es personal, pero hay que estudiar la historia sin nacionalismos románticos estúpidos, ¿no? No hay forma alguna de que en el desierto de Nevada se desarrollara una civilización y de ahí vienen los aztecas. Entonces no desarrollan una civilización. Y cuando ellos invaden los valles centrales de Mesoamérica, que es importante, los aztecas llegaron cuando ya había caído Teotihuacán, cuando ya había caído Tula. Los aztecas llegan cuando está un renacimiento de la cultura tolteca en el Valle de Texcoco, y los aztecas llegan a conquistar esa cultura, a someterla y a saquearla. Los aztecas nunca fueron creadores de civilización. Es el grupo que llega e invade. Y entonces, claro,
Luego tienes a todos los demás pueblos nahuas del valle, ¿no? A los toltecas, a los totonacas, a los cocotzingas, a los tlaxcaltecas, a las cholultecas, a todos los que se alían con Cortés. Y entonces, el 13 de agosto de 1521 no es la conquista de México. El 13 de agosto de 1521 cayó una ciudad, una ciudad, ¿no? La ciudad de los aztecas. Y cayó en manos de un ejército de 100,000 guerreros. 100,000 hombres tomaron Tenochtitlan. Y de esos 100,000 hombres, menos de 1,000 son castellanos. Entonces, ¿quién está tomando Tenochtitlan? Los indígenas. ¿Por qué? Porque odian a los aztecas. ¿Por qué? Porque matan 40,000 personas al año. Y todo eso viene. Oye, está súper interesante porque haces como todo un recorrido de algo que algunas personas como que sí vislumbran, pero que no nos queda tan claro hasta ahorita que tú lo estás poniendo como que en la justa dimensión. Eso nos podemos encontrar en el regreso de Quetzalcóatl. Pues mira, te vas a encontrar justo eso, o sea, toda la historia de Mesoamérica, toda la historia de los mexicas, toda la historia de Quetzalcóatl y su mito, con sus interpretaciones místicas espirituales. Mis libros siempre tienen su toque espiritual. Te voy explicando la mitología tolteca y la voy comparando con la mitología egipcia, con la persa, con la hindú y hasta con el relato judío y el relato cristiano. También para que entiendas cómo justo hablando de avance, que las concepciones místico-filosóficas religiosas de los pueblos toltecas de Mesoamérica, son, a ver, lo digo en el libro tal cual, Nezahualcóyotl se podía sentar a tomar un café con Platón porque están al mismo nivel. Nezahualcóyotl es un iluminado como Platón. Y los Tlamatimine, los filósofos nahuas, son tan brillantes y tan geniales como los filósofos griegos. Hay una gran cultura, pero no es la de los mexicas, ¿no? Entonces también te cuento pues todas esas interpretaciones místicas y sobre todo es un llamado a la paz con nosotros mismos, porque tenemos una narrativa histórica que sin que nos demos cuenta hace que el mexicano se odie a sí mismo, porque nuestra narrativa nos lleva a negar la mitad de nuestro ser. Totalmente. Y que sin esa otra mitad no seríamos lo que somos hoy, ¿no? No se puede concebir el México de hoy sin eso. Mira, incluso te voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero es verdad. Este México mestizo que somos, y cuando hablo de mestizaje me refiero siempre a la cultura, porque, y también es bien importante entenderlo, no existen las razas, el mestizaje es cultural, pero el mestizaje cultural que es México es muchísimo más hispano que indígena. No es políticamente correcto decirlo porque nos sentimos indígenas, pero el barroco, el neoclásico, nuestro folclore, nuestra música, los bailes de la Guelaguetza, a ver, ¿no? La Guelaguetza, Oaxaca, territorio bien indígena. No hay un solo baile de la Guelaguetza que no sea virreinal. Es decir, el mestizaje mexicano está lleno de hispanidad. Y a ver, no hay los elementos más importantes de toda cultura, la lengua y la cosmovisión. Totalmente. Hablamos en español, pensamos en español, entendemos el mundo en español, y la cosmovisión de México, uno puede o no ser creyente, uno puede o no ser católico, uno puede ser ateo si quiere, pero la cosmovisión mexicana es la cristiandad que traen los europeos también, mezclada, donde más se mezcla con lo indígena. ¿Quieres ver la cultura indígena viva? Vete al cristianismo mexicano. Sí. Mezclado con todo lo anterior. Pues la Virgen, ¿no? El más claro ejemplo yo creo de ello, la Virgen. Exacto. Juan Diego. Y no veo a un solo indígena mexicano de hoy lamentándose por la religión que practica. No, definitivamente estamos de acuerdo en que no. Pues Miguel, ¿dónde podemos conseguir tu libro? ¿Dónde te podemos seguir? Pues mira, a mí me encuentran como JM Sunsu en Twitter, en Instagram, en Facebook y en todas las redes, JM Sunsu. Y el regreso de Quetzalcóatl pues está en todas las librerías en formato físico, está en todas las plataformas en formato digital y está en audiolibro. El audiolibro está narrado por mí y lo narro pues más o menos así como doy las entrevistas. Bueno, pues me gusta esa narrativa, así que yo creo que lo voy a conseguir en audiolibro. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ti. Hasta luego.